Bienvenidos al canal de Excelente Academy. Mi nombre es Alexander Castañeda y el día de hoy vamos a descubrir la potencia de unir Business Process Management o BPM con Python. Bueno, iniciemos de una vez. Bien, entonces hablemos de cada uno de estos términos, de Business Process Management y de Python, para saber exactamente qué es cada término. ¿Qué es BPM? Bueno, BPM significa Business Process Management, que en español vendría a ser como la gestión de procesos de negocio o la gestión por procesos, comúnmente se les conoce. BPM es un enfoque disciplinado para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar procesos de negocio. En pocas palabras, BPM se enfoca en los procesos de negocio de las organizaciones para su optimización. Esta definición ha sido recogida del libro del C-Book. Es un libro desarrollado por una asociación denominada la Asociación de Profesionales de BPM. Es una asociación internacional en la cual diferentes estudiosos ven estos términos de BPM. Y ahora, ¿qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación de propósito general de alto nivel que es interpretado y multiparadigma. Cuando decimos que es un lenguaje interpretado, es que Python se ejecuta línea por línea, y cuando decimos que es multiparadigma, es que admite programación de diferentes tipos de enfoques, como programación orientada a objetos, funcional, etc. Aquí tenemos el logo de Python y acá tenemos a su creador, Guido Barroso. Una vez entendidos estos dos conceptos, pasemos entonces a ver cómo se van a unir y cuál es el resultado de su unión. Entonces, ¿qué pasa si los juntamos? Juntamos Business Process Management, o en sus siglas BPM, y Python, el lenguaje de programación que hace un momento comentábamos. El resultado es la automatización flexible de nuestros procesos. Bien, para entender con mayor precisión esta automatización flexible, vamos a ver un caso aplicativo en la que veamos el poder de unir estos dos conceptos. Bien, vamos a desarrollar el siguiente caso. Les recomiendo que pausen el video en este momento para que intenten resolverlo y cuando tengan una solución puedan continuar con el mismo. En la empresa Fusion SAC se requiere evaluar la automatización de las actividades del proceso de pago de proveedores. A continuación se describe parte del mismo. Resulta que todos los días el asistente de compras deposita la conformidad de los servicios prestados en la carpeta compartida Conformidades. Asimismo, el nombre del archivo guardado tiene la siguiente estructura: día, mes, año, número de orden de compra, .pdf. Después, el encargado de pagos selecciona los archivos de solo ese día y lo copia a su carpeta Pagos pendientes. Y cuando termina el pago, lo pasa en su carpeta Pagos realizados. Se solicita en este caso desarrollar el modelo en BPMN, ASYS, evaluar la automatización del proceso a realizar un modelo 2B y desarrollar el script en Python. Entonces vamos a resolver este caso. Bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar el caso. Lo primero que vamos a hacer y lo primero que vamos a necesitar es una carpeta. Entonces vamos a crear una carpeta. Aquí, nuevo, carpeta. Y voy a ponerle caso, empresa, fusión. Listo. Entonces tenemos la carpeta creada. En esta carpeta creada vamos a incluir todos los archivos del caso para que estemos mucho más ordenados. Lo primero que nos piden, como ya hemos visto en el caso, es
desarrollar un modelo ASYS, después desarrollar un modelo 2B y finalmente desarrollar el script en Python o el script de automatización en Python. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el modelo ASYS. Y para eso necesitamos un software que nos permita realizar el modelamiento. En este caso, nuestro software favorito, el que vamos a utilizar, es Visagi Modeler. Sin embargo, ustedes pueden utilizar otro software también que soporten la notación BPMN, que básicamente es la notación que requerimos para desarrollar este caso. Acuérdense que hemos desarrollado ya distintos videos aprendiendo este estándar y aprendiendo esta herramienta. Entonces les animo a que puedan ver los enlaces en la descripción de este mismo video para que puedan estudiarlos. Entonces vamos a abrir el software Visagi Modeler. Bien, entonces ya hemos abierto el software Visagi Modeler. Lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo. Ponemos archivo, guardar como, guardar y elegimos la carpeta que hemos definido. En este caso, esta es la carpeta. Y vamos a guardar con un nombre de archivo que nos signifique algo. Voy a ponerle caso empresa, fusión, modelos, proceso. Entonces voy a indicarle un nombre que va a ser caso empresa fusión modelos proceso. Voy a ponerle guardar. Listo. Y vamos a desarrollar el primer paso, que es desarrollar el modelo ASYS. Entonces, en esta parte voy a ponerle ASYS. Entonces, el modelamiento en BPMN va a exigir unos pasos muy claros. En ese sentido, tenemos que ir armando el modelo a partir de los elementos que maneja BPMN. Uno de los primeros elementos es incluir el contenedor del proceso, que vendría a ser el pool. En este caso vamos a poner cuál es el nombre del proceso. Para el caso, vendría a ser el pago de proveedores. Bien, entonces sería de esa manera, pago de proveedores. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes son los participantes del proceso? En este caso, si ustedes revisan la lectura, van a ser principalmente dos. Una persona que vendría a ser el analista de compras y otra persona que vendría a ser el encargado de pagos. Bien, entonces hemos identificado el contenedor del proceso y hemos identificado los participantes. Ahora tenemos que identificar cómo inicia el proceso y cuáles son las actividades. Entonces me dice que este proceso inicia todos los días. Entonces el inicio, el tipo de inicio, vendría a ser igual a un inicio de temporizador. Clic derecho, temporizador. En este caso sería de forma diaria, porque se realiza de forma diaria. Muy bien. Ahora, la actividad o la primera actividad que nos indica es que el asistente de compras va a realizar un depósito o va a depositar unos documentos que se llaman la conformidad. Entonces, voy a poner como primera actividad depositar las conformidades. Depositar las conformidades. Y podemos agregarle un comentario en la que indiquemos en dónde vamos a depositar. Por ejemplo, en la carpeta conformidades. Asimismo,
en la carpeta conformidades. Asimismo, podemos indicar cuál es el objeto que se ha depositado. En este caso vendría a ser la conformidad. Bien, la siguiente actividad que nos indica ya es por parte del otro actor. En este caso, lo que va a hacer el encargado de pagos con estas conformidades es que vamos a trasladar las conformidades para su tratamiento o para su pago. En este caso, va a recibir esta conformidad, podemos colocarlo de esta manera, va a recibir este documento de conformidad y lo va a trasladar en su carpeta. En este caso, en la carpeta de pagos pendientes. Y después va a realizar el pago respectivo. En este caso, realizar el pago. En este caso, cuando realice el pago, lo que va a hacer es, va a trabajar en la carpeta de pagos realizados. Y termina el proceso. Esta figura es la figura básica que hemos obtenido a partir de la revisión del caso. Tenemos entonces, como resumen, un pool que se llama pago de proveedores. Tenemos dos lanes, uno como analista de compras y otro como encargado de compras. Tenemos un inicio y un fin y tenemos tres actividades. Ahora, ¿qué otros detalles podemos incluir en nuestro diagrama? Podemos incluir, por ejemplo, la tipología de las tareas. Esta tipología de tareas nos va a permitir identificar cuáles de las tareas o las actividades pueden tender a la automatización o cuáles de ellas no. Entonces, en este caso, el depositar las conformidades vendría a ser una actividad hecha por una persona. Entonces sería una actividad de usuario. Lo mismo el trasladar las conformidades sería hecho por una persona, entonces la tipología sería de tipo usuario. En este caso, el último caso, aunque no tenemos todo el contexto, aparentemente también es una actividad de tipo usuario. Entonces, estamos concluyendo que este proceso es desarrollado por las personas, es un proceso, digamos, podríamos considerarlo manual y podría tener cierto potencial para su automatización, una vez que nosotros realicemos el análisis. Muy bien, entonces voy a hacer la copia de este modelo ASYS en el modelo TUI. Voy a hacerle clic derecho, crear una copia y aquí escribir TUI. Entonces, analizando este caso, ¿cuál de las actividades, cuál de las tareas tenemos información suficiente para poder automatizar? Esto es importante porque en un contexto de un caso o un ejercicio que estamos desarrollando, solo tenemos la información del ejercicio. En un caso de la vida real, vamos a tener mayor información. Entonces podemos tomar otro tipo de decisiones. Pero poniéndonos en situación del ejercicio, del caso, la actividad que tenemos mayor información para poder automatizar sería la actividad de trasladar las conformidades para el tratamiento. Dado que tenemos el documento que ingresa o los documentos que ingresan y tenemos de qué manera, digamos, sale. Entonces tenemos potencial para automatizar. Entonces puedo resaltarlo, puedo seleccionarlo y puede cambiar
puedo resaltarlo y puedo cambiar de color. Por ejemplo, vamos a poner este color. Entonces estamos indicando que esta actividad tiene potencial para automatizar. En este caso, ya no sería una actividad de tipo usuario. Si queremos automatizar mediante la integración con otros sistemas, la tipología de la tarea debería ser de tipo servicio, que es una automatización, pero utilizando otros sistemas. En cambio, y dado la descripción de este propio video, es que estamos utilizando Python, que es un lenguaje de programación que nos permite generar diferentes tipos de programas, diferentes tipos de script para poder desarrollar nuestras automatizaciones. Entonces la tipología que podríamos considerar para desarrollar este caso sería la de tipo script. Hacemos clic derecho y ponemos tipología de tipo script. Muy bien. Entonces, ya con eso estamos identificando que esta actividad tiene potencial para ser automatizada y estamos considerando que se va a automatizar mediante un script en Python. Inclusive podríamos colocar un comentario adicionalmente a los que hemos puesto, poniendo se recomienda la automatización mediante un script en Python. Listo. Muy bien, entonces ya teniendo el modelo ASYS, que vendría a ser este, y ya teniendo el modelo 2B, ya podemos entonces comenzar a desarrollar justamente este script que va a automatizar esta porción del proceso. Hay que tener en cuenta que estamos automatizando esta porción del proceso porque tenemos elementos en el caso para automatizarlo. Si tuviéramos mayores detalles en la actividad de depositar las conformidades o realizar el pago, también podríamos automatizarlo mediante el uso de script o mediante el uso de una tarea de servicio. Acuérdense también como dato importante para que lo puedan repasar, existen dos tipos de tareas en BPMN que nos van a permitir la automatización. La primera sería script y la segunda sería servicio. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya elaborando el script en Python que va a dar solución a este caso de automatización. Bien, entonces vamos a guardar el modelo. Voy a poner guardar y vamos a ver que en la carpeta ya se ha guardado correctamente. Muy bien, si para el punto 1 y el punto 2 solo necesitamos crear una carpeta y utilizar el software Visage Modeler, para la parte 3, ya que vamos a comenzar a automatizar un proceso y vamos a escribir nuestras primeras líneas de código en Python, necesitamos ya tener algunos elementos o algunos requisitos previos. Lo primero que les recomiendo que deben tener para poder desarrollar este caso de manera más apropiada es tener un editor de código. En este caso, el editor de código que voy a utilizar yo va a ser Visual Studio Code. ¿Y cómo se obtiene este editor de código? Simplemente colocando en el navegador Visual Studio Code. Y de esa manera, yéndonos a la primera opción, van a poder ustedes descargar. Con este editor de código, ustedes van a poder desarrollar el script en Python de manera mucho más profesional y de manera mucho más sencilla. Yo lo tengo instalado, así que simplemente voy a dar clic derecho, voy a poner más opciones y voy a poner abrir con. Y de esa manera Visual Studio Code va a abrir
esta carpeta, pero en su propio entorno. Listo, entonces tenemos la carpeta caso empresa fusión y tenemos el modelo. Para hacerlo lo más ordenado posible, vamos a crear una estructura básica de carpetas para nuestro caso. Vamos a crear una carpeta que se llama modelos-bpmn y entonces esta parte va aquí. Muy bien. ¿Qué más? Voy a crear una carpeta donde van a ser carpeta de archivos, de los diferentes archivos, y voy a crear una carpeta también afuera donde sea la carpeta de el script en Python. ¿Listo? Muy bien. En la carpeta de archivo vamos a tener a su vez una carpeta para compras y una carpeta para pagos. En la carpeta de compras va a haber una carpeta que se va a llamar conformidades y en la carpeta de pagos va a existir dos carpetas, una carpeta de pagos pendientes y otra carpeta de pagos realizados. Muy bien. Ahora, para darle sentido o mucho más sentido al caso, vamos a ir creando ya las diferentes conformidades dentro de la carpeta de conformidades. Entonces, voy a crear varios archivos. En este caso voy a poner diferentes tipos de fechas. Por ejemplo, la fecha del 27, del 01, del 2023. Y el número de orden de compra voy a ponerle OC-001.pdf. Este documento lo voy a copiar varias veces. Muy bien. Entonces aquí voy a avanzar. F2. Voy a ponerle 2. Voy a avanzar. Voy a ponerle F2 para poder editar el nombre. 8. Voy a avanzar F3. 29. 4. Aquí me olvidé del punto. Importante. 30. Imaginemos que el 30 no hay. 31. Voy a poner 2 del 31. 4. F2. Acá me faltó el 31. Bien, entonces hemos creado ya diferentes tipos de conformidades. Estas conformidades están en blanco, simplemente es un archivo referencial para nuestro caso. Tenemos
Del día 27 tenemos dos órdenes de compra, las conformidades de dos órdenes de compra. Del día 28 una, del día 29 una y del día 31 dos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, ya que hemos planteado el escenario de las carpetas, lo que nos faltaría es desarrollar el script en Python. El script que va a dar solución al caso. Para ello, tenemos que instalarnos, al igual que he instalado Visual Studio Code, van a tener que instalar Python. Entonces, lo buscan en internet, Python, y descargan la última versión, que es la 3.11.1 en la grabación de este video. Listo. Lo descargan e instalan Python. Y una vez que han terminado esa instalación, pueden crear este tipo de archivos. Creamos el archivo y voy a poner aquí script. Voy a poner script Python. Pago proveedor. Punto. Listo. Muy bien. Entonces estamos por iniciar a desarrollar el script en Python. Bien, lo primero que tenemos que saber cuando desarrollamos un script en Python es poder pintar un mensaje en la línea de comandos. Y para ello, Visual Studio Code tiene una herramienta de línea de comandos ya embebida dentro de su propio sistema. ¿Y cómo lo obtenemos? Simplemente damos terminar, terminal, nueva terminal, y aquí la vemos. Tal vez ustedes van a ver otra terminal en negro, tal vez la CMD en Windows. Entonces voy a irme a ese tipo de terminal. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a pintar algo en pantalla, pero lo siguiente que vamos a aprender en Python es cómo colocar un comentario. Vamos a utilizar el carácter Michi para poner un comentario. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mismo en Python? Vamos a definir una función y vamos a llamar a esta función. Acuérdense que tenemos como objetivo pintar algo en consola, es decir, pintar algo por esta terminal que hemos abierto. Para colocar una función en Python, lo único que tenemos que hacer es colocar def y colocar el nombre de la función. En este caso, por ejemplo, el nombre de la función estaría relacionado con la actividad. En este caso, es trasladar conformidades. Voy a poner trasladar conformidades pago proveedores. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Me voy al último, le pongo doble punto. Y para pintar un mensaje en pantalla, vamos a poner la sentencia print. Voy a ponerle print, abro paréntesis y dentro escribo doble comillas y voy a escribir un texto. Por ejemplo, iniciando el script de automatización para el traslado de conformidades. Punto, punto, punto. Lo guardo con control S y vamos a llamar a esta función. ¿Cómo llamamos a la función? Simplemente poniendo su nombre. Trasladar conformidades de pago proveedores, llame autocompleta, abro paréntesis y cierro paréntesis. Voy a guardar, control S para guardar, y ahora
lo voy a ejecutar. Acuérdense que este script no está en la raíz de la carpeta, sino está dentro de la carpeta script Python. Entonces vamos a ir a esa carpeta. Vamos a utilizar el comando cd, que es cambio de directorio, a el cambio de directorio script. Cuando apretamos la tecla tabulación, nos autocompleta la carpeta. Voy a ponerle enter y ya estoy. Para ver los archivos dentro de esta carpeta, en cmd podemos utilizar los comandos dir. Y nos va a decir que dentro de esta carpeta se encuentra el script Python pago de proveedores. Para limpiar la carpeta podemos poner cls y lo limpia la consola. Ahora sí, vamos a poner Python y ponemos el nombre del archivo, que sería script, y podemos autocompletarlo mediante el uso del tab. Ponemos enter y ven que ya nos sale en esta parte de aquí, nos sale lo que hemos escrito anteriormente, iniciando el script de automatización para el traslado de conformidades. Es lo que nos va a salir cuando intentamos levantar el script en Python que estamos desarrollando. Hasta aquí estamos por buen camino porque ya hemos desarrollado una impresión de mensaje en nuestra consola de comandos. Sin embargo, todavía falta algunos detalles para completar la funcionalidad. Lo primero que tengo que hacer entonces es que Python de alguna forma me bote el día de hoy. ¿Y cómo obtengo eso? Mediante la importación de módulos o librerías. Entonces, vamos a poner un nuevo comentario en la parte de arriba que va a decir que va a ser importando módulos o librerías. Y el primer módulo que vamos a utilizar es el módulo deadtime. Ponemos import deadtime. ¿Listo? Y dentro del módulo deadtime existe una gran cantidad de elementos. En este caso, por ejemplo, voy a imprimir la variable que vendría a ser la fecha. En este caso, la fecha vendría dado por deadtime.now. De esa manera obtengo la fecha del día de hoy. Control S y nuevamente apretando la tecla de arriba, la flecha de arriba, vamos a poder obtener o rescatar el comando anterior. Y apretamos Enter. Como ven, ya puedo obtener la fecha del día de hoy. No solamente la fecha, sino la hora, los minutos y los segundos. Aquí lo importante es no solo pintarlo, sino también guardarlo o almacenarlo en una variable. Entonces, ¿cómo manejo las variables en Python? De la siguiente manera. Voy a colocar un nuevo comentario. Voy a poner manejo de variables en Python. Y aquí este vendría a ser el programa principal. Vamos a crear una primera variable en Python. Podemos poner cualquier nombre. En este caso, un nombre significativo. Voy a ponerle fecha actual, por ejemplo. Igual a este valor. Entonces, de esta manera nosotros realizamos un manejo de variables. Y en este caso específico es una asignación. Es decir, todo este valor lo estamos asignando a esta variable. Y esta variable ya tiene esa información. Coloco, por ejemplo, fecha actual. Y sería lo mismo. Guardo. Tecla flecha para arriba. Enter. Y es lo mismo que el anterior. Ahora también puedo concatenar un texto.
para que me diga, por ejemplo, la fecha actual es dos puntos, espacio, y puedo utilizar una concatenación. Bien, entonces podemos hacer una concatenación aquí. Sin embargo, esta fecha actual, el formato, tenemos que cambiarlo a un formato de string, que en este caso, por ejemplo, podemos utilizar la siguiente manera: str y entre paréntesis, y lo podemos transformar en string. De esta manera, cuando damos en la parte de arriba, ya nos sale el valor, porque está convertida en string. Ahora, este valor de fecha, o este formato, mejor dicho, de fecha, este formato de fecha no es el que requerimos a ciencia cierta. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el formato de fecha aquí es un formato muy bien definido. Para obtener un formato definido, vamos a utilizar este comando: punto strf time, y le damos el formato. Por ejemplo, el formato de día, guión bajo, mes, guión bajo, año. Y de esta manera podemos obtener ese formato. Vamos a dar nuevamente. Y como ven aquí, obtenemos ese formato. 31, el 01 del 2023. Listo. Muy bien. Entonces, ¿por qué hemos obtenido la fecha con este formato? Porque acuérdense que según el ejercicio, nuestro amigo de pagos identifica los archivos del día y los copia en su carpeta de pendientes. Lo siguiente que tenemos que hacer es listar los documentos que se encuentran en la carpeta denominada conformidades. Entonces, para eso vamos a utilizar una nueva variable y voy a ponerle aquí ruta conformidades, y voy a utilizar otra variable más que le voy a poner ruta pagos pendientes. De esa manera, cuando quiera saber los documentos de conformidades, puedo irme a esta variable, y cuando quiera saber los documentos y cuando quiera copiar los documentos a pago pendientes, voy a utilizar esa variable. ¿Cómo se construye? Les recomiendo que siempre para las rutas en Windows y utilizando Python pongan R delante y comillas simples, y R aquí también y comillas simples, y podemos utilizar la forma relativa. La forma relativa es de esta manera. Estamos en la carpeta de Python y tenemos que irnos en la carpeta que se llama carpeta archivos. Para salir de una carpeta e irnos a otra, el comando que tenemos que utilizar es dos puntos. Dos puntos y dos puntos aquí. Va a ser muy similar acá el nombre de carpeta. Vamos a poner acá carpeta archivos. También carpeta archivos. Lo que hemos hecho, hemos saltado de esta carpeta a esta otra carpeta. Y se encuentra dentro de compras, por ejemplo esto, dentro de compras y dentro de conformidades. Aquí en este caso vendría a ser dentro de pagos y dentro de pagos pendientes. Listo, voy a guardar. ¿Cómo puedo listar todos los archivos de la carpeta conformidades? Para eso tengo que utilizar otro módulo de Python
que va a ser en este caso OS. Voy a poner acá import OS y si ustedes ven, si utilizo esta sentencia, por ejemplo print, voy a pintar algo en consola y pongo os.listdir y pongo la ruta de conformidades, por ejemplo, ruta conformidades, guardo, limpio y obtengo una lista de los diferentes archivos que se encuentran en esa carpeta. Inclusive puedo crear una variable con esa lista. Voy a ponerle lista archivos conformidades. Inmediatamente después de la ruta, que vendría a ser este de aquí. Voy a copiarla. Y si pongo aquí lista de archivos, conformidades, guardo, ls para limpiar, obtengo el mismo resultado. Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento, hemos obtenido la lista de archivos. Ahora, lo que yo quiero hacer aquí es identificar cuáles son los archivos que voy a mover a la carpeta de pagos pendientes y cuáles no los voy a mover. Entonces, vamos a iniciar ese código. Lo primero que tendría que hacer es recorrer a esa lista de archivos de conformidades. Entonces, para recorrer una lista, simplemente voy a utilizar la estructura for. Voy a poner un for, que en este caso es muy sencillo de utilizar. Simplemente voy a poner aquí for, por ejemplo, documento, in lista de archivos de conformidades. Dos puntos, pongo por ejemplo print y ¿qué obtengo en documento? Esta sentencia de for que estamos utilizando aquí es simplemente para iterar los elementos de esta lista. Entonces vamos a pintar esto, ls, voy a pintar, ls, voy a guardar y obtengo los archivos, ¿no?, que han sido pintados. Listo. Ahora, en este ejercicio lo que tengo que hacer es identificar aquellos documentos que tienen el formato del día embebidos en su propio nombre de archivo. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? ¿Cómo se saca eso? Voy a utilizar una estructura de comprobación, de control en este caso. Voy a utilizar un if. If, si el documento, if, si la fecha actual se encuentra dentro del documento, dos puntos, entonces vamos a imprimir algo, voy a imprimir, si la fecha actual se encuentra dentro del nombre de archivo, voy a poner este archivo se moverá a la carpeta de pagos pendientes. Este archivo se moverá a la carpeta de pagos pendientes. Y si no, else, dos puntos, voy a copiar ese texto y voy a ponerle, este archivo no se moverá. Este archivo no se moverá a la carpeta de pagos pendientes. Aquí, por ejemplo, podemos concatenar el nombre del documento. O simplemente podemos poner en la parte de arriba, podemos quedarnos con el documento. Por ejemplo, podemos poner de esta manera para darle mayor información al usuario. Documento. Se procesa
el documento, los puntos, tanto. Voy a poner acá un salto de línea. Este símbolo es un salto de línea. No se asusten. Y ahora sí, voy a imprimir. Guardado. Ahí. Si ustedes ven acá, no se moverá, no se moverá, no se moverá, no se moverá, se moverá, se moverá. Listo. Entonces, dos archivos se van a mover de todos estos. Ya que ahora mismo estamos el 31 del 01 del 2023, aunque ya estamos terminando el día del 31, estos son los únicos archivos que se van a mover. Ahora, ya para lograr nuestro cometido finalmente, ¿cómo lo movemos? ¿Cuál es el comando para mover un archivo? O mejor dicho, ¿cuál es el comando para copiar? Porque sería la idea sería copiarlos solamente, no moverlos. Voy a poner aquí, se copiará, copiará, se copiará, copiará. ¿Listo? Para no alterar la carpeta de compras y es muy probable que inclusive no tengamos el derecho de hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo copiamos? Entonces, es otro módulo adicional que se llama SHUtil. Shutil. Y en este caso, simplemente vamos a utilizar la sentencia util punto copy y acá tenemos que poner la ruta fuente y la ruta destino. Estas son dos variables que se crean y voy a ponerla aquí, ruta fuente, dos puntos, igual mejor dicho, ruta destino, igual. Ruta fuente sería la ruta de conformidades más el nombre de archivo. La ruta conformidades. Importante aquí aumentarle el slash más el documento. Y acá sería la ruta que hemos creado, la ruta de pagos pendientes, más el slash más el documento. Aquí, por ejemplo, puedo poner un comentario copiando los archivos. Y también puedo terminar con un comentario final. Puedo poner print. Se ha copiado los archivos satisfactoriamente. Listo. Se ha copiado. Listo, guardamos y ahora sí. Ahora, este script lo que va a hacer es copiar los archivos. Ya que estoy en el límite del 31, voy a crear unas carpetas, unos PDFs adicionales que sean del primero. En este caso voy a ponerlo primero, del 2, 7 y F2. Primero, del 2, 8. Listo. Cierro todo. Voy a mi script en Python. Listo.
Entonces, ya que es otro día, estamos en 31 cuando grabamos este video, pero hemos terminado el primero, es decir, el día siguiente, los archivos que se van a mover ahora deberían ser estos dos. No estos dos, sino estos dos. Entonces deberían irse a la carpeta de pagos pendientes. Vamos a ver si eso es cierto. Si le ejecutamos el script. Voy a poner CLS para limpiar y voy a poner el script para poder visualizarlo de manera correcta. Automáticamente de toda esta lista se copian los archivos de este día. Como les dije, el día de hoy ya no estamos 31, sino estamos primero. Dice, se procesa el documento tal, este archivo se copiará, se ha copiado satisfactoriamente. Se procesa el documento tal, este archivo se copiará en la carpeta, se ha copiado satisfactoriamente y los demás no se han copiado. No se copiará, no se copiará, no se copiará. De esa manera hemos automatizado esta actividad del proceso. Nuevamente, si tuviéramos mayor contexto en las otras actividades, también podremos automatizarlo mediante un script en Python. Hagamos una prueba adicional copiando más archivos. Voy a copiarme 5 archivos. Voy a poner F2. 7, 9. Entonces aquí ya hay varios archivos. Hay, en este caso, 5 archivos que deben mover. Vamos a probar si nuestro código funciona. Voy a poner esto en la carpeta reciclaje. Y voy a poner un CLS. Asimismo voy a eliminar toda esta parte de aquí. Cerrar todo esto. Y vamos a probar una última vez nuestro script. Automáticamente todos los archivos se copian. Entonces, como han podido apreciar, el script funciona, así sean 5 archivos, 2 archivos, 50 archivos, 1000 archivos, y de manera muy rápida. Y podemos completar esta actividad de manera muy rápida y de manera muy sencilla también. Con ello completamos el ejercicio, porque tenemos el modelo ASYS, tenemos el modelo 2B, y ya que el modelo 2B identificó el desarrollo de un script en Python, desarrollamos el script en Python y lo pudimos ejecutar también. Bien, entonces con este caso hemos podido profundizar de qué manera se apoya BPM, Business Process Management, con Python o con algún tipo de lenguaje de programación también, que podría ser otro tipo de lenguaje de programación. En este caso hemos preferido utilizar Python por la pequeña curva de aprendizaje que tiene y porque es bastante poderoso y bastante versátil. Como ven, hemos desarrollado el ASYS y 2B, que son parte en el contexto de procesos de BPM, y hemos desarrollado también un script en Python que está alineado con el tema de Python y el lenguaje de programación que vendría a ser el mismo. Bien, espero que les haya gustado este caso. Nos hemos divertido mucho desarrollándolo para ustedes y quisiéramos desarrollar mayor material y mayores contenidos acerca de automatización, acerca de procesos. Bien, y así acabamos este video. Le agradecemos mucho a ustedes por su permanencia y si desean que podamos profundizar en estos temas de automatización de procesos con Python, nos gustaría que nos escriban en la caja de comentarios. Y si les interesa otros temas adicionales, también. Estamos muy animados para poder desarrollar. Y con eso me despido y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.